¿Qué es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial es una enfermedad crónica que requiere de tratamiento durante toda la vida desde su diagnóstico. Con respecto a esto, muchos nos preguntamos, y a veces tenemos la hipertensión y no sabemos que la tenemos. Yo soy un caso, puedo dar testimonio. No nos damos cuenta y la tenemos. Por eso es uno de los principales motivos de consulta médica y de tratamiento, o sea, prescripción farmacológica. ¿Cómo entendemos la hipertensión? Este punto es relativo, no es absoluto como todo, ¿no? Todo es relativo, en medicina también. Cuando se controla un paciente, vamos a tomar la edad de 25 años. Los controles son, yo diría que una vez por año a partir de los 25 años. Y tiene una gran diferencia a partir de los 60, donde los controles tienen que ser más exhaustivos. No es solamente 2 o 3 controles de presión, no. A veces es necesario, a partir de los 60 años, incluso un poco antes, hacerlo cada 2 meses. Bueno, también es relativo las cifras que se barajan, porque no es lo mismo un individuo de 25 años que una persona de 60 años. ¿Por qué? Por una razón lógica, por el endurecimiento de las arterias. Bueno, con respecto a la sintomatología, bueno, se la llama la asesina silenciosa, no da síntomas. Uno puede empezar a pensar si comienza o tiene los síntomas de cefalea, o sea, dolor de cabeza. Yo puedo dar testimonio que durante 10 años tenía cefalea y me tomaba una vallaspirina porque nunca se me ocurrió agarrar el tensiómetro, que lo tenía todos los días a mano, tomándole a los pacientes, y era la hipertensión. Entonces ni me di cuenta y bueno, como habíamos dicho al principio, que es crónica, pasa desapercibida, la tenemos que rastrear. Después hay un episodio que mucha gente lo deja pasar, los padres principalmente, ante un sangrado nasal. Por más simple que parezca, lo primero que hay que hacer ante un sangrado nasal es consultar al gargantólogo. El gargantólogo va a determinar si hay algún problema en las fosas nasales, en las vías respiratorias altas, y si de acuerdo a eso el resultado es que no hay nada por ese lado, consultar a un clínico avesado, porque hay que buscarle la presión. A veces lleva un poco de tiempo, pero está. Bueno, estos son datos estadísticos. Tampoco las estadísticas son absolutas. Hay una prevalencia del 26% en mayores de 18 años y del 50% en mayores de 60 años. En los mayores de 60 años, el porcentaje es el 80%, el 80% de ese 50% está diagnosticada y bajo tratamiento, pero hay un 20% que directamente no está diagnosticada. Al no estar diagnosticada, el problema es que sigue avanzando y cuando llega, ¿cómo se manifiesta? Y se manifiesta con una ACV, que puede ser una ACV que deje una incapacidad, o con un infarto de miocardio, que ya
estamos hablando de complicaciones bastante serias. Bueno, tenemos las causas de la hipertensión. Hay una causa primaria, que habíamos hablado anteriormente, que no se identifica por qué hay hipertensión, y se va desarrollando durante el curso de muchos años. Y está la hipertensión secundaria, que es la que algunas personas tienen una enfermedad, como por ejemplo una enfermedad renal, un tumor de la glándula suprarrenal, problemas de tiroides, generalmente en el hipertiroidismo, defectos en los vasos sanguíneos, que ya ahí tendríamos que hablar de un problema congénito, y hacer hincapié en los medicamentos, como por ejemplo las píldoras anticonceptivas que provocan hipertensión, antigripales, que es de uso frecuente, los descongestivos nasales, los analgésicos y algunos otros medicamentos. También, principalmente, la persona que es hipertensa tiene que prestarle atención como por ejemplo, un caso muy simple es en los tratamientos odontológicos que realiza. Porque generalmente toda intervención odontológica, previamente indica en el odontólogo, indica un corticoide. Y el corticoide eleva la presión. Y eleva de sobremanera, y a eso hay que prestarle atención. Antes, ahora yo ya no lo veo tanto, el odontólogo a personas después, mayores de 50 años, mayores de 60, se le pedía un electrocardiograma. Ahora se ha dejado de usar eso. Pero hay que tener en cuenta el tema del corticoide, y más si el paciente no sabe que es hipertenso. Como hablamos al principio, mucha gente ignora que es hipertenso. Y después, otra de las causas son las drogas ilícitas, como anfetaminas y como la cocaína, que eso contribuye, todo eso, a elevar la presión arterial. Bueno, ¿quiénes son los que tienen más riesgos? Bueno, acá lo dividimos en dos. Hay factores no modificables, como la edad, como le dije al principio. Una cosa es a los 30 años y otra cosa es a los 60. Simplemente por el endurecimiento de las arterias y otros factores. La raza no la podemos modificar. No podemos modificarla. Generalmente se habla de que es más frecuente en individuos de raza negra que en las otras razas. Y los antecedentes familiares, la genética no falla. Padre, madre, abuelo, abuela, es que queda marcada la genética, lo llevamos en los genes y contra la genética no se puede. Son no modificables, pero en donde sí, como les dije hoy, que donde tenemos que prevenir, porque es más importante prevenir, son en los factores modificables. Bueno, el sobrepeso y la obesidad. Tenemos un índice de masa corporal que se obtiene del peso del individuo por la altura del mismo elevada al cuadrado. Tenemos un índice dentro de los parámetros normales que va entre 18,5 y 25. De 25 a 30 hablamos de sobrepeso, y mayor de 30 hablamos de obesidad, y mayor de 35 de obesidad mórbida.
Eso es con respecto a los... Ahora, ¿cómo lo modificamos? Bueno, vamos a hablar al final de cómo modificamos eso. El tabaquismo. Bueno, todos sabemos del efecto del tabaco en el aumento de la presión arterial. No solamente en el aumento de la presión arterial, sino que el principal es el origen de varios cánceres. El sedentarismo. Bueno, el sedentarismo generalmente estamos mucho tiempo sentados, mucho tiempo quietos cuando trabajamos, cuando conducimos un vehículo. Es otro de los motivos. Lo mismo que el consumo excesivo de alcohol, el consumo excesivo de sal. Bueno, acá en el consumo excesivo de sal ya se está viendo que en los restaurantes el salero la sal hay que pedirla, ya no está. Esa es una buena pauta. El estrés, bueno, del estrés ya todos saben que estamos permanentemente viviendo estrés en nuestra vida, laboral y personal, y distintas enfermedades. Bueno, ¿por qué modificables? Porque el sobrepeso, tanto el sobrepeso como el tabaquismo, como el sedentarismo, como en el consumo excesivo de alcohol y el estrés, lo podemos modificar. Entonces ahí tenemos que hablar de la dieta, pero no solamente la dieta asódica. Es difícil la dieta hacer una dieta con ausencia de sal, porque en todos los alimentos tenemos sal, cualquiera de los alimentos, todos tienen sodio, principalmente los enlatados. Ustedes van a ver excesivo sodio. También hay otra ley de etiquetados, que sale la etiqueta negra, no solamente en exceso de azúcares, sino en exceso de sodio. Normalmente, para poder utilizar la glucosa, el páncreas produce una hormona llamada insulina. Bueno, produce dos hormonas el páncreas, insulina y glucagón. Que hablamos de la insulina, que permite el ingreso a las células para ser utilizada como energía, o sea, el combustible que necesita la célula es la glucosa. Entonces, ¿qué pasa? El páncreas no produce insulina, puede producir poca insulina y hay resistencia a la insulina. Las células, cuando no se produce insulina, son las células beta pancreáticas las que se encuentran afectadas. Con el paso del tiempo, este exceso de glucosa en sangre provoca daño en algunos órganos, como lo vamos a ver más adelante, principalmente en el riñón, en los ojos, en el corazón y en el sistema nervioso periférico. Tarda un tiempo, porque a veces porque un individuo tenga visión borrosa no quiere decir que tenga diabetes. Eso se va a ir dando cuenta el individuo, lo mismo que el aumento del apetito, el aumento de la sed, la polipdicia y la poliuria, que es el aumento en las ganas de orinar. También se va dando con entumecimiento de los miembros inferiores, principalmente en las manos, y en los inferiores en los pies. Generalmente en la mayoría, yo vi perder hasta 15 y 20 kilos sin una razón aparente, haciéndole todo tipo de estudios y a veces está al alcance de la mano. Por eso también es como la hipertensión, hay que rastrearla. A veces hay disnea. Esta BSE es la disfunción sexual eréctil, porque también hay ese tipo de problemas. ¿Quiénes tienen mayor
riesgo, bueno, es prácticamente el sobrepeso, así como vimos en la hipertensión, acá también los que tienen sobrepeso y obesidad, con el transcurso de los años, tiene probabilidades que desarrollen diabetes. Y van juntas, hipertensión y diabetes con el correr de los tiempos van juntas, lo mismo que la hipercolesterolemia. Mayor de 45 años, bueno, acá lo que le había dicho, la presión arterial, la hipertensión, los niveles de colesterol, y también hay una diabetes durante el embarazo. En la diabetes tipo 1 son causas autoinmunes que destruyen esas células beta del páncreas que les había hablado, que son las encargadas de producir insulina, para que la misma transporte la glucosa a las células, ese combustible que necesita la célula. En la diabetes tipo 2, bueno, la genética no falla. También, como habíamos dicho, que era un factor no modificable en la hipertensión, también acá podemos hablar de factor no modificable. El sedentarismo, lo habíamos hablado, el sobrepeso o la obesidad, enfermedades hormonales, enfermedades del páncreas y algunos fármacos. Y también tenemos la diabetes gestacional que se da durante el embarazo. Bueno, acá prestamos atención porque con el curso de los años nos trae problemas, tanto en los ojos, habíamos dicho, como en el riñón, en miembros superiores, inferiores, y lesiones micro y macrovasculares. Una de ellas, a nivel de los ojos, es la famosa retinopatía diabética, que hay que prestarle atención, y por eso el tratamiento es fundamental que vamos realizando, porque si no le prestamos atención, si no la tenemos controlada, nos pueden llevar a la ceguera, que es complicado el caso ya, ¿no es cierto? La nefropatía, cómo va influyendo en los glomérulos renales, o sea, ahí estamos hablando del ataque de esta enfermedad al riñón, afecta a los glomérulos, el filtrado glomerular se resiste, vemos también a esos enfermos en diálisis, después vemos a que necesitan trasplante renal, y bueno, y inexorablemente, vuelvo a reiterarle, si no prestamos atención, podemos tener ese tipo de consecuencias. Las neuropatías periféricas, bueno, ya sabemos que también en el transcurso del tiempo se empieza con el dedo de un pie, se sigue con el otro, se sigue con el pie, cómo se va deteriorando la parte vascular por dicha enfermedad. Ahí la incluimos dentro de las lesiones, en las lesiones micro y macrovasculares. Bueno, con respecto al tratamiento, tenemos que prevención, evitar las complicaciones, mantener la normoglucemia. Bueno, ¿cómo la mantenemos? Con una dieta que no es solamente para no contraer esta enfermedad, sino para no contraer muchas enfermedades. Yo siempre la conocemos nosotros como las 4P, las pastas, los postres, el pan, y me queda una más, que siempre me olvido. La papa, exactamente, la papa. Siempre me olvido.
recomendaciones generales, tanto para la diabetes como para la hipertensión, hay que modificar el estilo de vida. Es importante. Cuando uno ya llega a un punto donde adquiere la enfermedad, a veces parece que no va a llegar, pero sí llega. Yo les conté lo que me pasó a mí durante 10 años, tenía una cefalea y nunca a mí se me ocurrió agarrar un tensiómetro, tomarme la presión 2 o 3 veces en la semana y empezar a tratarla, no se me ocurrió nunca. Bueno, acá volvemos para las dos también, la actividad física que ya les hablé, la dieta, los controles, tanto de la hipertensión como les dije. Eso, la hipertensión se puede controlar fácil, ya a partir de los 25 años, una vez por año, a partir de los 50, 60 años, ya yo les diría que cada 2 meses, es importante. Aparte, farmacias, lugares de veraneo, hay enfermeras que controlan la presión, enfermeros que controlan la presión. Y no abandonar el tratamiento, porque corremos esos riesgos de lo que le hablé. Afecta a los ojos con la ceguera, al riñón, a lo largo de los años, necesitan un trasplante y ya se complica. Hay una consultita que le quiero hacer. Usted ha hablado de la diabetes, que tiene un componente, digamos, genético. Hay un problemita ahí en las células beta de los islotes del Langerhans, del páncreas, y eso se transmite genéticamente. Eso es así, para todo tipo de diabetes. Yo veía ahí que diferenciaba las cosas, pero para nosotros nos han hecho estudiar que todo tipo de diabetes es hereditario. En el caso, por ejemplo, de ahí del estrés, que dice, será un factor que determine algo, el estrés, pero no, tiene que tener un componente hereditario. Eso es lo que nosotros, por lo menos, hemos estudiado. Y en otro tema, usted habló de componente hereditario también, o genético, en lo que es la hipertensión. Pero, ¿cuál es el componente hereditario? Tampoco lo sabía yo eso. Sé que hay factores como la sal, todas esas cosas, pero no sé cuál es el componente hereditario al cual usted hacía mención ahí. Bueno, si usted me lo puede explicar. Sí. Por la experiencia que he tenido yo y por la que he leído y por lo que está en la farmacopea, los antecedentes cardíacos, toma el árbol genealógico de esa persona y va a encontrar un infarto de miocardio, va a encontrar un ACV. Ahora, ¿por qué tiene ese infarto de miocardio? Bueno, una de las causas es la hipertensión. ¿Por qué? Porque es un término, esto es médico. La presión es la fuerza de la sangre que choca contra la pared de la arteria. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Bueno, eso, a medida que pasan los años, la arteria se va endureciendo, a la arteria se le van formando placas, el fluir de la sangre no es como en una persona joven, estamos hablando de una persona de edad, y esa hipertensión que le causa un ACV, por desprendimiento, hay una obstrucción en el vaso, digamos, en la arteria, le causa, o le va al corazón o le va al cerebro. Entonces, mi papá, sí, se murió de un ACV. Bueno, el factor principal de los ACV, de los infartos, es la hipertensión. Por eso yo me atrevo a decir de que la genética tiene mucho que ver. Como también, y por eso lo recalqué, que después del COVID, después de la pandemia, yo vi casos como una diabetes en una persona entre 40 y 50 años, que fue aparición súbita. Ni el padre, ni la madre, ni por parte de padre, ni por parte de madre, ni hermanos había antecedente en diabetes. Y se le estableció una diabetes de tipo 2. Y ahí, porque le dije a Federico en la pregunta que me hizo anteriormente,
Bueno, ¿se lo atribuimos al estrés? ¿Se lo atribuimos a la pandemia? Eso, los ingleses dijeron que van a dar los resultados de la pandemia dentro de 50 años. Yo, personalmente, no lo voy a ver cuáles fueron las consecuencias, o no de la pandemia, perdón, de la vacunación se va a saber en Inglaterra en el año 2050. Por eso, en medicina, 2 más 2 no es 4, en la vida nada es absoluto, todo es relativo. Bueno, no sé si... Y las células, son las células beta del páncreas, las que producen la hormona insulina y glucagón. Por eso esas están dañadas. Entonces, sí, al no producir la insulina no tenemos... Ahí, perdón, o sea, quería saber si aparte de los tratamientos convencionales existen algún otro tipo de tratamiento, tanto para lo que es la hipertensión como para la diabetes. Sí. Y si existe posibilidades en diabetes tipo 2 de una cura. No, tratamientos existen, que no son no convencionales, que se están haciendo, por ejemplo, el yoga. El yoga complementa al ejercicio, a la actividad física. Principalmente, y acá también va también el estrés, porque nos hace modificar nuestro estilo de vida, nuestra forma de pensar, de vivir el momento, nos da una mejor calidad de vida, cosa que hace años no estaba dentro del tratamiento, y ahora se ha incorporado, pero no solamente en la hipertensión, en la diabetes, en las adicciones, sino que se ha incorporado hasta en enfermedades, digamos, psiquiátricas. Ayuda muchísimo, que es un tratamiento no convencional. Consulta, la diabetes con el tiempo, ¿trae problemas cognitivos, problemas en la memoria o algo parecido? Desde el momento que produce lesiones en los vasos, ya sea microlesiones o macrolesiones, yo hablé de las macrolesiones, o sea, no lo hice específico para que entendamos, para que se entienda el lenguaje no médico, pero sí, sabemos que las arterias circulan en todas partes del cuerpo, y en los órganos y en el cerebro en este caso, y esas microlesiones con el tiempo dan trastornos, así como también da la hipertensión. Sí, sí. Son las microlesiones, y esas microlesiones, si las juntás con el transcurso del tiempo, no es de un día para el otro. Ese depósito que se va haciendo te va llevando. Yo no te puedo certificar, pero he leído en el caso de, mejor dicho, sí te puedo decir en el caso de demencia seguro. Y en el caso de Alzheimer soy un poco, pese a que se lo conoce también como demencia, soy un poco más conservador en ese sentido. Pero en la demencia sí puede llegar porque no irriga la sangre. Provoca microinfartos cerebrales, así como te provoca la hipertensión, las lesiones por la diabetes, principalmente aquellas que no se controlan, por eso le dije corazón, les dije ojos, riñones, miembros superiores, miembros inferiores,
las macrolesiones, les dije. Pero sí, en este caso, que me preguntás específicamente, sí, pueden llevar a la demencia. Sí, sí, sí. La no tratada, o la que se trata a la ligera. La hipertensión nerviosa, tenés que hablar lo mismo que la hipertensión por esto. Yo lo que te puedo decir es que hay un síndrome, y yo lo he comprobado no una vez, porque cuando a mí me lo dijeron, uno generalmente ve pacientes y va aplicando lo que te enseñan y lo que te dicen los profesores que vos has tenido durante tu carrera o los que tenés durante tu actividad, que se llama del guardapolvo blanco. Hay gente que ve en el guardapolvo y se va a tomar la presión. Bueno, otras cosas que yo no les dije, ahora se las voy a decir. Ven el guardapolvo blanco de la enfermera, del médico, del enfermero, y automáticamente tenés 2 puntos de aumento en la presión. Ahora, si a ese paciente lo mandás, váyase, vas a la casa y va el chofer de la ambulancia, que también sabe tomar la presión, va con el tensiómetro y tiene presión normal. Porque yo lo he hecho en donde he ejercido mi actividad como médico. La revolución que provocó la pandemia, no solamente para estas patologías, sino para la mayoría de las patologías, hasta te diría para el cáncer, que en no mucho tiempo, 20, 30 años, se van a ver. Y no la pandemia en sí, sino la computación, el progreso que trajo. La expectativa de vida que antes nosotros, en el caso mío, hablábamos de una persona de 55 años y ya decíamos, uy, es un viejo. Ya hablar de una persona de 55 años no es así. Y con esto revolucionó todo. Así que no me extraña. Vos seguro que lo vas a ver.